Bendícelo con toda clase de bendiciones, para que a través de él seamos bendecidos una multitud. Bendito sea, Señor. Lo ponemos bajo el amparo de tu mamá María en este día consagrado a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que no os había visto, no te había reconocido. No te había reconocido. Besos de Rocío Jesús. Ah, sí, sí. Luego nos vemos. Ay, sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, ¿esto se oye ya? Yo creo que no todavía. ¿Se oye? ¿Me oís? ¿Sí? Ah, qué bien, mira. Pues nada, me da mucha alegría poder compartir con vosotros esta mañana que vamos a estar juntos. Y bueno, pues hemos comenzado ya orando. Cuando me pidieron como este ratito con vosotros, bueno, yo llevo todo este tiempo pidiéndole al Señor qué tiene, ¿no? para esta porción del pueblo de Dios que sois vosotros, que somos nosotros, porque yo os tengo que decir que ha sido también para mí un regalo prepararlo. De hecho, vamos, si solo fuese por lo que a mí el Señor me ha hablado, me ha servido, ya hubiese sido suficiente, con lo cual le quiero dar muchas gracias al Señor y esto es lo que voy a compartir con vosotros. Voy a compartir con vosotros pues lo que yo he sentido que también me ha dicho el Señor para mí. Creo que el Señor quiere decirnos a nosotros, o por lo menos a algunos de nosotros esta mañana. Tiene más la forma de una meditación que de una charla, ¿eh? Entonces, os lo digo porque no sé si habéis traído algún cuaderno, los más aplicados de la clase, ¿eh? Y si no, pues nada, pues lo podéis guardar en vuestro corazón como María, ¿verdad? Que no tenía cuaderno, pero tenía corazón y lo guardaba todo ahí. Pero sí que os invito a que vayáis, o sea, yo os voy a dar como unos puntos, unas claves. Y os invito a que podamos guardar estas claves y luego, sobre todo en la oración de esta tarde, ¿verdad? Esta tarde-noche, va a haber una oración más prolongada delante del Santísimo. Pues yo os invito a que podamos hablarlo ahí con el Señor. ¿Os parece? O sea, no es tanto una charla, es una meditación para poder hablar con el Señor. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues bueno, sabéis que este encuentro tiene este lema que se encuentra en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32, es muy fácil de aprender. 22, 32. Vamos a leerlo un momentito. Dice Jesús a Pedro: pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Muy bien, en primer lugar, fijaros, ¿cuál es el contexto? ¿En dónde dice esto Jesús? ¿Cuándo está Jesús diciendo esto a Pedro? Pues lo está diciendo en el inicio de la pasión. Es decir, Cristo va a comenzar su pasión y es impresionante cómo tiene toda una enseñanza acerca de Pedro, que procede desde el versículo 24, hablando de el mayor entre vosotros. Y uno podría pensar que eso no es lo fundamental. Y sin embargo, si para Jesús era tan fundamental, quiere decir que lo es. En primer lugar, porque Pedro
no es solo el sucesor de Pedro, por ejemplo, ¿no? Como si pensásemos en el Papa o en el ministerio del Santo Padre, que también, eso es un aspecto muy importante. Pero Pedro recoge a la Iglesia. De hecho, en eso consiste el ministerio petrino, el ministerio del sucesor de Pedro, es que recoge en una persona la totalidad de la Iglesia. La recoge para servir y es un signo de unidad. Pero lo que nos importa en esto es que Pedro recoge la Iglesia. Cuando Jesús está diciéndole a Pedro, yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, está hablándole a la Iglesia entera. Por lo tanto, le está hablando a tu familia, porque tu familia es iglesia, sois iglesia. Y te está hablando a ti y a mí personalmente, nos está hablando personalmente. He pedido por ti, iglesia mía, para que tu fe no se apague. Cuando le habla a Pedro, usa esta palabra, Simón, y la repite, Simón, Simón. Las repeticiones en la Biblia, cuando las dice Dios, tiene una fuerza muy grande. Cuando le dice, ¿verdad? No sé si os acordáis de alguna. ¿Recordáis alguna vez que Jesús haya repetido el nombre de alguien? Por ejemplo, ¿cómo no recordar? Porque nos sentimos muy identificados, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? También, Marta, Marta. El tono se lo ponemos nosotros, porque no sabemos cómo. Pero bueno, podría ser. Por ejemplo, Moisés, ¿no? Moisés. La repetición es muy importante. Cuando el Señor repite el nombre, está diciendo algo. Está diciendo te conozco. Le dice Simón. Fijaros que es el nombre con el que se le conocía. Pero Jesús le había cambiado el nombre para aquel momento. ¿Por qué le vuelve a llamar por su nombre? Va a pasar de nuevo cuando suceda ese otro diálogo que es paralelo a este. ¿Recordáis, verdad? En el Evangelio de San Juan, Juan 21, Pedro ha negado a Jesús 3 veces. Y cuando Jesús, resucitado ya, le vuelve a llamar aparte, como aquí, como en este momento, le va a decir de nuevo, Simón. Es decir, Simón es un nombre de debilidad. Es un nombre común. Es, vamos a decir, como tu nombre y el mío, como el nombre de la iglesia que procede de la tierra. Y sin embargo, bueno, de hecho le llama en el capítulo 21 Simón, hijo de Juan, es decir, como el hijo de la debilidad, ¿no? El hijo del Zebedeo. Pues mira, Simón, con toda tu debilidad, esto tengo que decirte. Por lo tanto, nosotros tenemos que sentir que la debilidad para el Señor, nuestra debilidad, no es el problema. Y ya nos tendríamos que hacer una primera pregunta que os invito a que nos hagamos hoy, que os hagáis también en pareja. ¿Es mi debilidad mi problema? ¿O la debilidad de mi pareja? ¿O la debilidad de mi hijo adolescente? ¿O de mi hijo preadolescente? ¿O de mi hijo preadolescente? O mi hijo adolescente, esa adolescencia de los 8 meses. Es esa debilidad, no hace falta que hablemos mucho de eso porque la conocemos de sobra. Tenemos una tesis doctoral en la debilidad de los demás y bueno, summa cum laude en nuestra propia debilidad. No sabemos nuestra debilidad, vamos, al dedillo. Si nos supiésemos la palabra de Dios, un 20% de cómo nos sabemos nuestra debilidad, nos iría mucho mejor, ¿verdad? Pero a veces esto es lo que pensamos. Le damos vueltas a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestros defectos, a lo que no hicimos bien, a lo que me cuesta, a lo que ahora no puedo. Y una y otra vez es lo que le pedimos al Señor que cambie. Que cambie la debilidad del otro y que cambie mi debilidad.
Y una y otra vez, el Señor no la cambia. Es una cosa que tenemos pendiente con el Señor. Tenemos un pendiente con el Señor. Porque a veces tenemos un resquemorcillo ahí, un rencorcillo con el Señor que no, a lo mejor no hemos dialogado con Él, nos falta un café con Él, en el que, bueno, ahora que estamos en confianza, Señor, vamos a ver, ¿por qué llevas toda la vida, yo llevo toda la vida pidiéndote esto y no lo haces? Si tú puedes y yo quiero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me das esta paciencia? ¿Por qué no me cambias esta debilidad, esta tendencia? Y por supuesto, ¿por qué no le cambias a Él, no? Pero esto es un primer elemento. ¿Creemos que es nuestra debilidad lo que nos está impidiendo, lo que está impidiendo que se cumpla en nosotros el plan de Dios? Vamos a preguntarlo con sencillez, con sinceridad. Lo normal es que sea que sí. Tenemos esta tendencia. A lo mejor aquí decimos que no. Pero en la vida cotidiana, lo que nos da, es una manera muy sencilla de verlo es, piensa qué es lo que te entristece. No de las cosas cotidianas, ¿no? De lo que te entristece de verdad. Lo que te mete en tristeza. Cuando otra vez sucede X, ¿qué es ese X que te mete en tristeza? Bueno, pues muchas veces ese X es he vuelto a fallar, o esto ha vuelto a no ser como tendría que ser, o estamos luchando, estamos mejorando, estamos avanzando, por ejemplo en el matrimonio, pero otra vez volvemos a la casilla de salida y hay una tentación muy fuerte de desesperanza. Bueno, bien, la primera palabra de hoy es que es mentira que esa sea que sea el obstáculo, que esa debilidad sea el obstáculo que está impidiendo la obra del Señor en vuestra vida, en nuestra vida. Es mentira. Para el Señor, ese es el punto de partida. Incluso cuando Pedro le va a decir, le dice, yo daré mi vida por ti. Y él le dice, mira, antes de que cante el gallo 3 veces, ¿tú me habrás negado? El Señor Jesús, en ese momento, está pensando en cómo Pedro va a dar la vida por él en Roma 30 años después. Entonces Jesús no le está diciendo, tú dices mucho pero haces poco. Como le decía la madre de una amiga, a esta amiga, ¿no? Y esas palabras que se quedan y que marcan el corazón para siempre, ¿no? Tú dices mucho pero haces poco. Y esta acusación la ha perseguido toda la vida. El Señor no dice ni una de esas palabras de maldición sobre nosotros. Le dice esto a Pedro para que parta de su debilidad en vez de partir de una pretensión, que es lo que nos suele pasar, una idea, una idealización de nosotros mismos, ¿no? Una especie de yo ideal, el que yo tendría que ser, la familia que yo tendría que ser, que tendríamos que ser, el matrimonio que tendríamos que ser, los hijos que tendrían que ser. Entonces, partiendo de ahí, pues todo lo demás. Pero como eso no lo soy, todo lo demás se me convierte en un peso, en lo que debería ser pero no es, y que no consigo que sea, una y otra vez. Jesús, si le muestra su debilidad, o se la enuncia, ¿no? Se la anuncia, no es para decirle esto es lo que eres y de esto no vas a poder salir y ya está, esto es lo que te define. Todo lo contrario, en Juan 21 Jesús le dirá, cuando tú eras joven, tú ibas donde querías, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando madures,
Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Se refería a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto le dijo, sígueme. Todavía Pedro en el siguiente versículo, no ha pasado 3 capítulos, no son los Hechos de los Apóstoles, no ha pasado un versículo que le está diciendo a Jesús, oye, ¿y este Juan, qué pasa con él? Pero ¿qué pasa? ¿Pero viene, no viene? Y Jesús le tiene que volver a decir, ¿a ti qué más te da, Pedro? Que lo quieres controlar todo. Pedro, tú sígueme. Pues ese Pedro que no ha pasado un versículo y ya está su tendencia controladora ahí intentando controlar a Juan, que no haya quien le controlase, ese Pedro es el que termina dando su vida por el Señor. Y eso es lo que Jesús ve. Mirad, nos vamos a meter en esto ahora. Cuando oramos, Jesús nos enseña a orar dando gracias al Padre y bendiciéndole porque ya nos ha concedido lo que le pedimos. Jesús nos enseña a orar así, ¿sabéis por qué, no? Porque Él ora así. Él ora dando gracias al Padre por adelantado. Él ve por adelantado. Y ya ve y da gracias. Esa visión se llama fe. Es una gracia para poder ver lo que todavía no se ve, pero que en el corazón del Padre es como si ya hubiese sido. Jesús ve así. Jesús ve así. Y por eso ora así. Y esto es muy importante, porque cuando Jesús ora por Pedro, no está orando diciendo, yo he rogado por ti, como el que dice, a ver si te salvas. A ver si... Jesús, cuando dice, he rogado por ti, ese pero, es, tú eres débil, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti quiere decir que Jesús está viendo por adelantado su victoria en tu vida y en la vida de tu familia. Y así es como ruega al Señor por tu familia, dando gracias por lo que va a suceder en tu familia, con tu familia, en tu matrimonio. Segunda pregunta, ¿rezamos así? ¿Yo rezo así? Cuando tú rezas por tu matrimonio, por tus hijos, ¿rezas así? ¿Rezas dando gracias por adelantado? Es una manera preciosa de pedir por la familia, decirle, Señor, muéstrame lo que hay en tu corazón acerca de mi familia. ¿Qué hay en tu corazón? Mirad, cuando nosotros oramos desde lo que hay en nosotros, puede ser que estemos orando desde nuestra desesperanza. Entonces, cuando oramos desde nuestra desesperanza, lo que sucede es que estamos proyectando sobre Dios nuestra desesperanza. Si tú piensas que tu hijo no da más de sí y que este camino que ha comenzado le va a llevar necesariamente a la cárcel, es verdad que solo tiene 1 año, pero ya apunta maneras, ya apunta maneras, Cuando tú tienes ese pensamiento, cuando tú tienes esa especie de certeza absoluta, y tú ruegas al Señor diciendo, por favor, que no entre en la cárcel, tú estás orando desde tu desesperanza. Tú estás orando desde un desconocimiento, es peor, desde un conocimiento que Satanás mete dentro de ti. Porque Satanás tiene un conocimiento. Habla de ti, de tu hijo, de tu marido, de tu matrimonio. Habla, porque tiene información. Y hace previsiones. Puesto que esto va así, va a terminar así. Eso es lo que hace. Satanás no conoce el futuro, entre otras cosas porque el futuro no existe. El futuro es Dios, eso es, presente, pasado y futuro. El Dios es el único que tiene una palabra verdadera sobre el futuro. Cuando Satanás habla de tu pasado, en lo que es la información, acierta. Te dice verdades. Porque son cosas que han sucedido.
La sabe él y la sabe cualquiera que tenga acceso a tu Facebook. Entonces, todo lo que él pueda decir a propósito de tu pasado, incluso de algunas cosas, muchas de tu presente, no tiene ningún valor. Pero nosotros prestamos oído. Eso no sirve para nada. Hombre, hay una interpretación del relato de nuestra historia, ¿no? Claro, esto te pasó porque tú eres así. Hay toda una interpretación del pasado. Pero lo que le interesa es la manera en que tengas en mirar el futuro. Eso es lo que de verdad interesa. Por eso es tan peligroso, perdonad que os lo diga con el corazón en la mano, que estemos tan volcados a veces en las noticias. También de medios católicos, también de cosas que son ciertas, pero la pregunta es, ¿qué está alimentando eso? ¿De verdad te hace falta tanta información? Porque al final, está bien que yo sepa que en China le dan un botón y ya está, y te dejan encerrado durante 6 meses, en la última noticia que hemos tenido. Pero de verdad esa es el conocimiento que tú necesitas. Porque a propósito de esto te están hablando, hay una información no dicha, que es, por tanto, lo que te espera, lo que le espera a tu familia, lo que le espera a tus hijos, es ese panorama, ese apocalipsis zombie, que el enemigo nos muestra como un tiempo del que no puedes escapar, del que no vas a poder escapar. Si nos hubiesen dicho a nosotros hace 5 años que íbamos a vivir, por ejemplo, el tema del confinamiento, ¿no? Si lo hubiésemos sabido o lo hubiesen de alguna manera previsto y demás, y nosotros hubiésemos hecho esa previsión, nuestra imaginación, alentada por el enemigo, que parte de la herida y de la desesperanza, hubiese proyectado cosas terribles. Y ahora lo que yo quiero que te preguntes ¿es eso lo que tú has vivido estos 6 meses, 3 meses? Porque puede haber habido situaciones muy duras que hemos vivido. Pero yo he oído hasta la saciedad personas, familias, en mi propia experiencia, que dicen, mira, este es un tiempo durísimo, esto es un tiempo, tenemos que rezar un montón, me da hasta casi vergüenza decirlo, pero oye, yo no puedo más que dar gracias a Dios. Es el tiempo en que ha nacido mi niño, es el tiempo en que nos ha pasado esto, el otro se ha casado, ha nacido el nieto, es el tiempo en el que nos hemos La experiencia de hecho, con tantas dificultades, es incluso a veces personas que han perdido el trabajo, hay sufrimientos, pero resulta que hemos hecho piña, resulta que esa especie de escenario absolutamente imposible de escapar de él, no es lo que he vivido. Yo he tenido unas fuerzas que no esperaba. ¿Por qué os quiero decir esto? ¿Por qué os digo esto? Porque la experiencia, la realidad de nuestra vida no coincide con esos miedos. No quiere decir que haya que vivir en la inopia, pero el futuro que nos está pintando Satanás no es el futuro que Dios Padre lleva en su corazón. ¿Vale? Eso que quede clarísimo. Eso es así. Una buena pregunta es preguntarle al Padre, ¿y qué tienes para nosotros en tu corazón? Y a lo mejor eso es un misterio que tiene que comunicarse y que no vas a ir descubriendo ni tú ni yo, sino en el silencio de la oración. Pero ahí es donde está. Mirad, el versículo anterior a este le dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Oye, ¿por qué dice os si le está hablando una persona?
Veis que no es Pedro solo, es la iglesia. Además, hace referencia a una profecía en Amós 9:9 que dice que el Señor es el que cribará a su pueblo en los últimos días. Y hay una aparente contradicción. Pero a ver, ¿es Satanás o es nuestro Señor el que nos criba? Satanás ha reclamado ser él el que te zarandea, el que te remueve, el que te hunde, el que te mete en crisis. La misma palabra crisis es la misma raíz de criba, y la misma en griego que juicio, la misma, krinomai. Bueno, pues Satanás ha reclamado meterte él en crisis. Pero yo he rogado por vosotros, para que tu fe no se apague. ¿Quién dice Amós 9:9? ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo un momentito, porque se refiere a esto. Y además esto da respuesta a todo el libro de Job, a propósito, que comienza así, además, con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que Dios nos deja en las manos de Satanás? Bueno, me tienes que hacer una señal cuando llevemos, ¿vale? Cuando quede como 20 minutitos para terminar, ¿vale? Ya, vale. Gracias. Muy bien. Dice el Señor, oráculo del Señor: daré orden de zarandear a la casa de Israel entre las naciones, como se zarandea una criba sin que caiga a tierra ni una piedrecilla. Daré orden de zarandear a la casa de Israel entre las naciones, como se zarandea una criba. Es decir, que estamos en un tiempo de criba, ¿quién lo puede dudar? Un tiempo de crisis, ¿quién lo puede dudar? Que está la criba literalmente separa el grano, pues, de lo que no es grano, el trigo de lo que no es trigo. Sin ninguna duda ese es el tiempo en el que estamos. Pero cuando tú piensas que este tiempo está en manos del enemigo, tú pierdes la esperanza, porque si está en manos del enemigo, el futuro está en manos del enemigo. ¿Lo entendemos? Y eso es lo que nos está diciendo de una manera implícita el 100% de las informaciones que recibimos, menos en Radio María y no siempre. Y no siempre. Porque como cogen de los teletipos de las agencias de información, pues repiten lo que les dicen y ya está. Que Dios bendiga a Radio María, que nos hace mucho bien y les amamos con toda nuestra alma. Mira, el 100% lo que te está diciendo es el mundo, la economía, por lo tanto, tu trabajo, el futuro de tu familia, tu familia, los colegios, la educación, la ideología, lo que les van a transmitir a los niños, cómo van a crecer, tu relación de pareja, todo está en manos de Putin, del otro, de los que no se les ven, de la ideología de género, te estoy hablando de los medios buenos. Los otros no sabemos ni lo que dicen, pero está en manos del enemigo. Y lo que el Señor está diciendo es que la historia entera, la historia de tu familia, tu matrimonio y tu vida están en manos del Señor de la historia. ¿Lo hemos entendido esto? Es Él el que da orden de zarandear a su pueblo. Y si su pueblo está zarandeado y cribado y hemos entrado, y no hay ninguna duda de que hemos entrado en esta criba, es precisamente para almacenar el grano bueno. Que lo que está haciendo el Señor es separar lo que te quita vida a tu matrimonio, a tu familia, a tu persona y a mí, lo que le está quitando vida y dejar solo lo que es auténtico y verdadero. Y eso es lo que está sucediendo. Pero ¿cómo sucede eso? Pues sucede, primero el Señor lo intenta durante mucho tiempo de muchas maneras, pero cuando no lo consigue de muchas maneras,
pues tenemos que entrar en esta criba que es dolorosa. Nosotros vivimos dependiendo de muchas cosas buenas, ¿eh? De la salud, del trabajo, de la comunicación, del dinero, de las relaciones familiares, muchísimas cosas buenas. Vivimos viviendo de muchas cosas buenas que se van a caer, que se están cayendo ahora mismo ya. Esas cosas de las que dependemos se están cayendo porque no son el Señor. Son buenas, pero no son el Señor. Y se están cayendo para que tú puedas hacerte más dependiente del Señor, cuanto menos dependiente seas de esas cosas. Lo que pasa es que nos vamos a ir haciendo menos dependientes de esas cosas a base de no tenerlas. Pero lo que realmente es importante no es si tienes más o si tienes menos. La gente que sois más mayores no hacéis más que darnos testimonio de que en otros momentos no teníamos esto y lo otro, no teníamos calefacción o no teníamos no sé qué, y vivíamos un amor súper bonito en la familia. ¿Sí o no? Por lo tanto, no es cierto que sean necesarias. Son buenas, claro que sí. Pero no vamos a poder, lo que importa no es que estemos lamentándonos de esas cosas de las que dependemos, que nos estamos quedando sin ellas, sino crecer en la dependencia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere hacer que tú y tu familia crezcáis en la dependencia del Señor. Una familia que depende del Señor es una familia invencible. Eso no quiere decir que le das al botón de off a la libertad de tus hijos. Entonces tu hijo ya no es libre y ya no tiene que él decidir por Cristo. No, mira, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y con toda esa herencia maravillosa que tú le vas a transmitir, tu hijo tendrá muchas más posibilidades de decirle que sí a Jesucristo. Ahora ese sí se lo tiene que decir él. No se lo dices tú. Por más oración que hagamos o más cositas que hagamos. De ti no depende. De ti no depende el sí de tu hijo. ¿Sabéis de qué es lo que depende de ti? Depende tu sí. De ti no depende que tu hijo dé fruto. El fruto de tu vida, el árbol de tu vida, es el tuyo, el de tu matrimonio. Ese es el que el Señor te está diciendo que tienes que cuidar. De donde tú como matrimonio pongas las raíces, así habrá unos frutos de los que tu hijo se pueda beneficiar si quiere. Porque él tendrá que poner el árbol de su vida en las raíces, las raíces de su árbol donde él decida. ¿De qué está dependiendo tu matrimonio ahora mismo? ¿De qué está dependiendo tu matrimonio ahora mismo? Mirad, creo que tenemos que hacer un camino muy fuerte de independencia. No tenemos que esperar a que nos quiten las cosas. Tenemos que nosotros empezar y darnos prisa de poner toda nuestra dependencia en el Padre. Toda la dependencia en el Padre. Poner nuestra dependencia en el Padre. ¿Qué quiere decir esto en lo concreto? Quiere decir que nosotros, mirad, en lo concreto. Es que llegamos muy cansados por la noche para rezar. Es que por la mañana
nos cuesta mucho. Es que a mediodía hay hambre y por la tarde judo, ¿eh? Y y luego hay que hacer, y luego es que voy a dar catequesis a la parroquia. Hermanos, cuando tú estés, estas familias que están en un sótano en Ucrania, ¿cómo están rezando con sus hijos? ¿Cómo están rezando con sus hijos? Así es como tendríamos que rezar nosotros hoy, no esperar a estar en un sótano. Cuando Jesús dice, pero yo he rogado por vosotros, yo he rogado por ti, para que tu fe no se apague. Esto dice dos cosas que son muy fuertes. Una es que lo que hace que la fe no se apague es la oración. O sea, Cristo está rogando por mí y yo no tengo tiempo para rezar. ¿No nos damos cuenta, hermanos, que si la oración se pospone, la fe se apaga necesariamente? Que la única responsabilidad que tienes real en tu vida como matrimonio es que por nada del mundo en esa casa se deja de rezar cada día. Y el día que te duele la cabeza rezas con dolor de cabeza. Y el día que los niños han vomitado con los niños vomitados. Pero en esta casa lo único que no se perdona es que se reza. Y si estamos a punto de morir, rezamos. Y si estamos a punto de celebrar una fiesta, rezamos. La oración. Jesús no dice, Satanás ha pedido cribarte, pero no te preocupes, que te voy a dar unas charlas de formación buenísimas. Que va a haber unas... Es la oración. La oración, cuando tú oras, te unes a Jesús que ora. Cuando tú oras, te unes a Jesús que ora. Jesús está orando por ti. Mirad, esto es muy fuerte. Mirad, Jesús está orando ahora mismo en el cielo. La palabra que usa es literalmente, pero yo he intercedido por ti. Yo he intercedido. Es la palabra que se usa para el sumo sacerdote que se ponía delante del trono de Dios en el cielo, el sumo sacerdote abajo en el templo, intercedía por el pueblo. Jesús está intercediendo, está hablando con el Padre. ¿De qué habla Jesús con el Padre? Si esto esta noche en la adoración del Santísimo os lo regalase, que tú te cueles un momentito y le digas, Jesús, muéstrame de qué hablas con el Padre, ¿de qué habláis? ¿Vosotros de qué habláis? Estamos hablando de tu familia. Estamos hablando de tus niños. Estamos hablando de ti y de tu esposa. Estamos hablando de ti. Estamos hablando. Jesús, ¿qué os decís? Oye, es interesante, ¿eh? ¿Qué le estará diciendo Jesús al Padre de mí? Eso daría mucha luz para pensar qué idea tenemos de Dios. Le estará diciendo, ten misericordia de este pobre, que madre mía, y el Padre diciendo, espérate, voy a ver si tengo misericordia, ¿no? Hay gente que tiene esta idea. Hay gente que tiene esta idea. Jesús sabemos lo que Jesús le está diciendo al Padre. Porque Jesús, en un momento determinado, justo en la última cena, empieza a hablar con el Padre en voz alta, por eso lo sabemos. ¿Y qué le dice? Padre, te doy gracias, porque me has dado a estos, que han permanecido conmigo en las pruebas. Pero si se van a ir todos, Jesús está viendo no lo que está aquí, sino lo que está ahí. No tu debilidad de ahora, sino cómo vas a dar la vida por él. Te doy gracias, Padre, porque me has dado a estos, porque han permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús está dando gracias al Padre.
porque tú eres un regalo. Tu matrimonio es un regalo que el Padre le ha hecho a Jesús. Jesús dice, los que el Padre me ha dado, nadie los puede separar de mi mano. Los que el Padre me ha dado. Es decir, tú, tu mujer, tus hijos, tu familia es un regalo, los que me ha dado. Es decir, el Padre lo tenía y se lo ha dado al Hijo. Los que el Padre me ha dado. Tú eres un regalo. Tu familia es un regalo que el Padre le está dando a Jesús. Jesús le está dando gracias al Padre. Y le está pidiendo, Padre, Padre. Mirad, el mayor problema que tenemos no es nuestra debilidad. ¿Sabéis cuál es nuestro obstáculo de verdad? ¿Sabéis cuál es nuestro problema de verdad? ¿Sabéis contra lo que tenemos que luchar de verdad? Pues mirad, tenemos que luchar de verdad contra una manera de concebirnos a nosotros mismos que empezó el día en que nuestros primeros padres se separaron del amor del Padre, de la seguridad del Padre, del amor del Padre. Ese día empezó una cosa que no existía hasta entonces y que no debería haber existido nunca. Y es un hombre solo. O mejor dicho, un hombre que se concibe solo. Ese día empezó un hombre que empezó a ver su propia vida, también una mujer igual, que empezó a ver su propia vida como una tarea en la que todo dependía de sus fuerzas. Es más, con la pretensión y expectativa de ser igual a Dios, con lo cual el nivel estaba muy alto. Pero además, sola. Y esta es la postura, la posición espontánea de la que partimos. Este es el núcleo de lo que llamamos concupiscencia. Esto es nuestra herida más profunda, nuestro enemigo más radical, que al final, cuando nos planteamos la vida, nos la planteamos solos. ¿Quieres mirarlo? ¿Quieres mirarlo? Mira tus miedos. ¿Qué te da miedo? Cuando miras qué te da miedo, piensa. Es que me da miedo no ser capaz de ser buen padre, de responder, de saber solo. O sea, yo con la formación que tengo, los recursos que tengo, las fuerzas que tengo, es decir, si yo voy a ser capaz. Si me da miedo la enfermedad, es que no sé si voy a ser, es que me voy a hundir en la tristeza, si voy a caer en la depresión, como ya caí en su tiempo. Y empiezas a calcular recursos, fuerzas. Yo. Que luego hay otro aquí al lado. Vale. A lo mejor. Vamos a ver si ayuda o desayuda, no lo sé. Pero con el que hay que, al final, con quien cuentas es con uno, es contigo mismo. O sea, que está Dios, está Dios. Estupendo. Bueno, sí está, claro. Pero, ¿y si no está? O como es un misterio, no sé. Al final yo. ¿Qué es lo que de verdad te está pesando? ¿Qué es lo que nos pesa de verdad? Cuando no sabes, cuando piensas, ¿y qué hago con este hijo adolescente? ¿Qué hago con este hijo adolescente? Es tremendo esto, ¿eh? Esta soledad es exactamente igual al miedo. Porque eso es lo que nos llena de miedo y de miedos. Esa es la mentira más profunda de nuestra vida. Y ese es el verdadero enemigo. Precisamente para eso Cristo ha tomado toda esa soledad y ese miedo. Y eso es lo que está hablando con el Padre.
¿Cómo le podemos hacer a esta hija, a este hijo, hacer comprender que no está solo, que no está sola? Ya está. Le vamos a dar lo que a nosotros nos une, lo que a nosotros nos hace sentir que tú estás conmigo y yo contigo. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice he rogado por ti, lo que está haciendo es, estoy pidiendo para ti el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, su misión es recordarnos quiénes somos para el Padre. Es traernos el amor del Padre, es hacernos caer en la cuenta continuamente que no has estado solo nunca. Que ese ser solitario que se tiene que sacar las castañas del fuego, ese ser no existe. Tú no has estado solo ni sola jamás en tu vida. Porque si por un segundo hubieses estado sola, hubieses dejado de existir. Siempre ha estado el Padre, siempre ha estado Jesús. Y lo que viene a traer el Espíritu Santo es la certeza